Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Está relacionada con el premio ANEST, un premio que no conocía antes, pero que he descubierto y resulta ser una distinción muy importante para los médicos hematólogos. Voy a leerles la información pública porque no puedo recordar todos los detalles y no quiero cometer ningún error. Dice lo siguiente: conferencia y premio Ennis Birdel. El profesor Skoda, ganador del premio Ennis Birdel en ciencia básica, está siendo reconocido por su papel en el descubrimiento de una mutación frecuente en el gen JAK2 y por haber aportado conocimientos mecanísticos sobre el desarrollo de las neoplasias mieloproliferativas, MPN. El equipo de investigación del Dr. Skoda en el Hospital Universitario de Basilea, Suiza, determinó que dicha mutación provoca una sobreactividad de la proteína JAK2 en una sola célula madre sanguínea, lo que le permite dividirse rápidamente y desplazar a las células sanguíneas normales. Su trabajo sentó las bases para desarrollar inhibidores de JAK2 con el fin de manejar los síntomas en personas con MPN. El Dr. Mesa, ganador del premio Ernest Beutler en ciencia clínica, está siendo reconocido por su trabajo esencial en ensayos clínicos con inhibidores de JAK2, incluyendo aquellos con ruxolitinib, el primer inhibidor de JAK2 aprobado por la FDA estadounidense para tratar la mielofibrosis. Dirigió además el desarrollo de 2 herramientas estandarizadas para evaluar los síntomas en pacientes con MPN: el formulario de evaluación de síntomas de neoplasias mieloproliferativas, MPN-SAF, y el formulario de evaluación de síntomas de mielofibrosis, MFSAF. Estas medidas de resultados informados por los pacientes fueron cruciales para la aprobación de múltiples terapias con inhibidores de JAK2 y se han convertido en el estándar de oro para la evaluación de resultados informados por pacientes en el desarrollo de fármacos en distintas disciplinas médicas. El trabajo conjunto de los doctores Skoda y Mesa ha allanado el camino para el desarrollo y la aprobación por la FDA de terapias con inhibidores de JAK2 para las MPN, proporcionando a los pacientes una reducción de síntomas y una mejor calidad de vida. Creo que es muy importante que, especialmente los pacientes jóvenes, sepan lo que se ha hecho durante tantos años. Hace muchos años, yo fui diagnosticado con policitimia vera, hace 30 años, y recuerdo que por aquel entonces las MPN eran como un gran agujero negro. Realmente teníamos muy pocos instrumentos para combatirlas, y fue gracias, una vez más, al trabajo de los doctores Silber y Heinz Kieslinger, quienes empezaron con los antiguos interferones. Este premio demuestra lo importante que es el trabajo de personas como Radek y Rubén. Lo que han hecho es absolutamente asombroso y gracias a ustedes hoy tenemos una calidad de vida mucho mejor que antes. Por eso es un gran honor para mí presentar hoy a los doctores Rubén Mesa y Radek Skoda, a quienes conozco desde hace muchos años. Siempre han estado dispuestos a colaborar cuando se lo he pedido y se lo agradezco. Así que nos gustaría hablar con ambos un poco sobre cómo fueron los comienzos, cuándo empezaron su trabajo, que acaba de ser explicado, dónde estamos hoy y cómo ven el futuro desde su punto de vista. Cada uno tiene un trabajo completamente diferente, pero ambos se complementan para darnos este resultado final. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por venir y, como digo, el turno es suyo. Muchas gracias, Peter, es un gran placer estar contigo, al menos en línea. Como has dicho, nos conocemos desde hace tiempo y pacientes como tú son para mí, y estoy seguro que también para Rubén, una gran motivación para seguir investigando. Porque sí, nos interesa mucho mejorar los detalles científicos, pero ver a pacientes como tú viviendo con la enfermedad durante 30 años es para nosotros una enorme recompensa.
Permíteme también agradecerte y daros la bienvenida. Es un placer poder conversar con vosotros hoy. Para quienes están conectados, este premio fue creado hace muchos años por la Sociedad Americana de Hematología en honor al Dr. Beutler y busca unir un descubrimiento científico clave con su impacto clínico posterior. Hay muchos ejemplos conocidos, pero voy a citar uno: el descubrimiento del cromosoma Filadelfia y del gen BCR-ABL, y el posterior desarrollo del imatinib y de los inhibidores de tirosina quinasa para la leucemia mieloide crónica. Hay muchos otros ejemplos similares. Creo que tanto Radek como yo, cuando recibimos la notificación de este premio, nos sentimos muy honrados, pero también reconocimos que somos solo una parte de una comunidad, la comunidad científica del descubrimiento, que identificó la mutación V617F y ayudó a desentrañar los aspectos más amplios del campo. Y claramente yo, como investigador clínico, soy solo uno de un equipo central dedicado con personas de distintos países e instituciones que hemos trabajado con pasión para marcar una diferencia para que los pacientes con MPN tengan más opciones y podamos ser más eficaces contra la enfermedad. Pero el primer paso de todo esto fue sin duda la ciencia básica del descubrimiento. Así que Radek, ¿podrías explicar un poco a los pacientes qué se sabía antes del JAK2, cómo se descubrió y qué laboratorios participaron al principio? Entre ellos estaba el de William Weizsäcker, probablemente el primero, Sí, pero también hay otros muchos, incluido el tuyo, que fueron fundamentales, tanto en el descubrimiento inicial como en las caracterizaciones posteriores que han aportado tanto conocimiento importante. Así que el hecho de que la Sociedad Americana de Hematología me haya elegido a mí me hace sentir que este premio podría haberme otorgado igualmente a cualquiera de los otros tres, que son William Weizsäcker en Filleul, Francia, Gary Gilliland en Harvard y Tony Green en la Universidad de Cambridge. Me siento muy honrado, pero quiero dejar claro que considero este premio como un reconocimiento compartido entre los cuatro, nuestros equipos y todo el campo de las MPN que, como dijo Rubén, ha avanzado enormemente desde el descubrimiento de esta mutación. Empecé a trabajar en MPN porque durante mi postdoctorado estudiaba el mecanismo de un receptor de citocinas huérfano, que luego resultó ser el receptor de trombopoietina, el factor de crecimiento que estimula la producción de plaquetas. Primero estudié formas hereditarias de trombocitosis y descubrimos mutaciones en el gen de la trombopoietina. Ese fue el inicio de mi carrera, pero siendo médico y dedicando parte de mi tiempo a la práctica clínica, comencé a interesarme en enfermedades relacionadas, caracterizadas no solo por la trombocitosis, sino también por el exceso de glóbulos rojos. Así fue como entré en el campo de las MPN. Atendía pacientes en la clínica ambulatoria de Basilea y empecé una cohorte observacional recogiendo muestras. Ese fue realmente el punto de partida. En aquel entonces no se sabía prácticamente nada sobre la causa de la enfermedad y solo había 3 o 4 opciones terapéuticas: flebotomía, hidroxiurea, aspirina, etc. Pensé que era un gran proyecto para un investigador joven, porque no se sabía casi nada y además, al tratarse de una enfermedad que causa, por supuesto, sobreproducción de células sanguíneas, era fácil obtener muestras y los pacientes estaban motivados para donar sangre.
En ese tiempo muchos pacientes eran tratados con flebotomía, así que fue un punto de partida ideal. La comunidad era muy pequeña, en las primeras reuniones éramos tal vez 20 o 30 investigadores y clínicos. Ya estaban personas que mencionó Rubén, como Richard Silver y Tiziano Barbuy, figuras que han tenido un gran impacto en el desarrollo clínico, diagnóstico y terapéutico. Así empezó todo. En cuanto a la mutación JAK2, tuve suerte porque los cimientos para nuestro enfoque los sentó Robert Kralovich, quien en ese momento era postdoctorado en el laboratorio de Joseph Prschal. Él descubrió un fenómeno importante que seguimos estudiando hoy, una parte del cromosoma 9, donde se encuentra el gen JAK2, se vuelve homocigótica, lo llamamos disomia uniparental. Describió la pérdida de heterocigosidad en el cromosoma 9. Cuando aún estaba en el laboratorio de Prschal, comenzó a mapear esa región y luego se unió a mi laboratorio. En ese momento yo estaba en Heidelberg, en el Centro Alemán de Investigación Oncológica, y decidimos mapear con precisión esa región. Ese fue el enfoque que adoptó mi laboratorio y que finalmente condujo al descubrimiento de la mutación JAK2. Así que entré en este campo por dos razones. Una, porque soy médico y buscaba una enfermedad que pudiera comprender y a la que pudiera contribuir, porque era una enfermedad cuya patogénesis era prácticamente desconocida, y a posteriori probablemente ha sido la mejor decisión científica que he tomado, y estoy muy feliz de cómo se han desarrollado las cosas. Muchas gracias, Radek. Rubén, ¿cómo fueron tus comienzos? En mi caso vi a mi primer paciente con mielofibrosis cuando aún era estudiante de medicina, junto con Ayulu Teferi, que en ese momento era un residente en la clínica Mayo antes de incorporarse como profesor. Era a comienzos de los años 90. La paciente era una joven venezolana llamada Verónica, que tenía un bazo enorme, de esos que apenas le permitían mantenerse erguida. Vino a la clínica Mayo acompañada de su esposo y su hijo pequeño desde Venezuela. En aquella época, en Mayo, había una gran experiencia clínica con esta enfermedad, aunque teníamos pocas opciones de tratamiento. Una de las que solíamos usar era la esplenectomía. Ella se sometió a esta cirugía, pero lamentablemente 3 días después sufrió una hemorragia tardía y falleció a causa de la enfermedad. Esto me afectó profundamente, fue una experiencia muy traumática porque, no esperaba ese desenlace en absoluto. A partir de entonces comencé a trabajar con Ayulu porque estaba fascinado por estas enfermedades y al mismo tiempo era evidente que hacía falta desarrollar nuevos tratamientos. Bajo su mentoría, durante mi formación, participé en muchos ensayos clínicos sobre MPNs antes de unirme definitivamente al personal médico de la clínica Mayo. En esa época intentábamos cualquier cosa que tuviéramos al alcance. Se hacían muchas terapias físicas como radioterapia dirigida al bazo, radioterapia pulmonar para la hipertensión pulmonar, esplenectomías e incluso embolizaciones esplénicas. En cuanto a tratamientos médicos, realmente no entendíamos bien la biología de la enfermedad. Esa era una barrera fundamental, así que tratábamos de improvisar adaptando fármacos de otras áreas terapéuticas.
Por ejemplo, se había descubierto que los niveles de TGF-beta estaban elevados según la histología, así que probamos con un agente antihelmíntico, el ceramine, que actuaba como fármaco anti-TGF-beta. Sin embargo, resultó ser tóxico y completamente ineficaz. Uno de los primeros ensayos clínicos que escribí como residente fue con pirfenidona, que era un agente antifibrótico que se estaba estudiando para la hipertensión pulmonar. Tenía una justificación razonable, pero no conocíamos la biología lo suficiente como para saber si funcionaría y efectivamente no funcionó en absoluto. En aquel entonces los ensayos eran puro ensayo y error, simplemente para ver si mostraban alguna actividad. No había tampoco buenos modelos animales que permitieran probar los fármacos con fiabilidad. Observamos cierta actividad de los fármacos inmunomoduladores como talidomida para mejorar la anemia. La idea surgió porque habíamos notado un aumento en la neovascularización y se pensó que estos medicamentos tenían propiedades antiangiogénicas. Por eso se probaron primero en mieloma múltiple, donde mostraron eficacia. Exploramos también toda una serie de ensayos con talidomida, lenalidomida y pomalidomida, buscando algún efecto. Pero antes de 2005, esa era nuestra situación. No teníamos una base biológica sólida que guiara un desarrollo racional de fármacos contra las MPN. Ninguna compañía farmacéutica desarrollaba medicamentos específicamente para las MPN, ni existían programas enfocados en ello. Así que cuando se descubrió la mutación JAK2 V617F fue un acontecimiento increíblemente emocionante. Yo fui uno de los colaboradores en el proyecto dirigido por el Dr. Gary Gilliland, cuyo laboratorio abordó el tema desde el mapeo del quinoma, que era el conjunto de quinasas implicadas en la enfermedad. Y bueno, se basaron en la relevancia del gen BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica y usaron muestras de sangre de pacientes que habían participado en conferencias de pacientes con MPN. Muchas que gracias, organizábamos Rubén. cada 2 años en Arizona. Radek, supongo que para ti y ese también descubrimiento el nos entusiasmó descubrimiento de profundamente JAK2 porque fue un hito significaba que importante podría en tu desarrollarse un trabajo, agente ¿verdad? terapéutico Sí, capaz de tener un absolutamente. impacto real sobre Fue las un momento MPN. muy emocionante. Creo que lo más importante fue que abrió nuevas perspectivas, dio energía al campo y atrajo mucha más inversión en investigación y desarrollo clínico. Yo estaba en una unidad relativamente pequeña en Suiza, dedicada principalmente al trasplante halogénico, así que no tenía acceso directo a ensayos clínicos. Por eso me concentré en la investigación básica, tratando de responder las muchas preguntas que surgieron con el descubrimiento de la mutación. Una de ellas era evidente. Al tratarse de una quinasa, era lógico pensar que podrían desarrollarse fármacos que inhibieran su actividad enzimática. Mi contribución fue que muy pronto desarrollamos modelos de ratón en los que introdujimos la misma mutación que encontramos en los pacientes. Estos ratones desarrollaron la misma enfermedad que los humanos y eso fue una parte fundamental porque varias compañías farmacéuticas que estaban empezando a desarrollar inhibidores nos pidieron usar ese modelo animal como prueba preclínica para seleccionar los mejores compuestos antes de los ensayos clínicos. Esa fue una parte importante. Otra fue que empezamos a interesarnos en la
jerarquía y organización de las células madre dentro de la enfermedad. Creo que eso sigue siendo clave para entender y desarrollar terapias curativas. Descubrimos que la enfermedad se mantiene a partir de un conjunto de células madre muy difícil de eliminar con la terapia. Podemos eliminar los productos del exceso celular, es decir, los glóbulos rojos o plaquetas sobrantes, pero la enfermedad sigue regenerándose desde ese reservorio de células madres. Así que he dedicado mucho esfuerzo a entender cómo se mantiene ese grupo de células madre y cómo se origina. Creo que ese debe ser el objeto futuro. Hoy tenemos un número creciente de terapias que mejoran el curso de la enfermedad y la calidad de vida, pero el objetivo final debe ser curarla o al menos revertirla completamente para que los pacientes tengan una vida totalmente normal. Y eso es lo que sigue motivándome y guiando mi investigación. Gracias, Radek. Básicamente, después del descubrimiento de JAK2, hoy en día tenemos muchos tratamientos, especialmente para la mielofibrosis. Siguen apareciendo nuevos avances, pero creo que la mielofibrosis ha progresado mucho en su tratamiento. En mi opinión, todavía estamos un poco rezagados con la PV y la ET. Yo siempre he dicho que si pudiéramos cronificar la PV y la TE tendríamos menos pacientes que evolucionan a mielofibrosis. Sé que ustedes están trabajando muy duro en eso, pero Rubén, ¿podrías explicarnos qué ocurrió después del descubrimiento de JAK2 y cómo se han desarrollado las cosas en los últimos, que serán ya 20 años, ¿verdad? Sí, ya son 20 años desde el descubrimiento de JAK2 en 2005. Déjame explicar un poco cómo fue ese proceso, porque creo que ayuda a entender por qué lleva tanto tiempo, qué beneficios hemos visto y hacia dónde se dirige el futuro. El descubrimiento ocurrió en 2005. En ese momento ya había algunas empresas interesadas en esta vía más amplia que llamamos la vía JAK-STAT, porque esta vía interviene en muchas funciones importantes, por ejemplo, en la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero también en diversas enfermedades autoinmunes donde hay sobreactivación. En ese momento, la primera empresa fue Insight, que sigue estando muy activa en el campo de las MPN. En aquel entonces era una pequeña filial dentro de la empresa química DuPont, que tenía también una división biofarmacéutica. Tenían varios inhibidores de JAK en desarrollo y después del descubrimiento pudieron probar sus compuestos hasta identificar uno de sus líderes, que más tarde se convirtió en el ruxolitinib, que en ese momento era conocido como el INCB 018424. Y este compuesto mostraba actividad contra el JAK2 sobreactivado. Hasta ese momento, los inhibidores de JAK no eran específicos para la forma mutante, sino que actuaban sobre toda la vía JAK-STAT. Aún así, se pensaba que las células con la mutación JAK2 serían más sensibles a la inhibición. Y ese fue el primer fármaco que entró en ensayos clínicos.
Para que un medicamento llegue a esa etapa, primero debe demostrar en el laboratorio, en ratones o en células, que actúa sobre el objetivo biológico deseado. Luego hay que establecer la dosis y seguridad. Se realizan estudios en animales para determinar una dosis inicial razonable y comprobar que el compuesto no daña el hígado, los riñones, la piel u otros órganos antes de probarlo en humanos. Posteriormente se inicia la fase 1, comenzando con dosis más bajas de las previstas para minimizar efectos secundarios y descubrir la dosis adecuada. Fue alrededor de 2006 cuando se realizó el primer ensayo clínico en humanos, en la fase 1, con un inhibidor de JAK2, tanto en la clínica Mayo como en el MD Anderson Cancer Center, donde trabajábamos conjuntamente. Como he mencionado, los ensayos clínicos son el resultado del trabajo de muchas personas. Algunos nombres clave en esta fase fueron los siguientes: Serge Verstovsek, figura central en la mayoría de estos estudios, su colega y jefe en ese momento, Agop Kantarjian en MD Anderson, Claire Harrison, quien ha desempeñado un papel esencial en todos estos ensayos. También están Jean-Jacques Kiladian, Alessandro Banucci, mi antiguo mentor Ayulu Teferi y mi ex colega en Mayo, Animesh Pardhanani. A mitad del proceso se unieron también John Mascarenhas, quien tuvo un papel muy importante, al igual que Ron Hoffman desde el inicio, Francesco Pasamonti, Jason Gottlieb, especialmente con toda la historia de Mama Latinov, Vikas Gupta en muchos de esos estudios, Giovanni Vasori, como ya he dicho, sobre todo en las primeras etapas de esta línea de investigación, y Francisco Cervantes desde Barcelona, de donde tú mismo nos hablas hoy, Peter. Esta es solo una lista parcial de las personas que participaron específicamente en los ensayos clínicos con inhibidores de JAK2. Por supuesto, sin dejar de mencionar a muchos otros grandes líderes en el campo de las MPN, como el Dr. Tiziano Barbui, Richard Silver y muchos más que han sido fundamentales en el avance de las terapias para estas enfermedades. Así fue como llegamos al primer fármaco, el ruxolitinib, y a los ensayos clínicos de la fase 1. La primera pregunta que nos hicimos al inicio fue: si inhibimos el JAK2, ¿qué beneficio veremos? ¿A quién debemos tratar? ¿Cómo sabremos si tenemos éxito? Nadie tenía experiencia previa con esto, así que al principio se habló si debíamos empezar tratando a pacientes con policitemia vera, ya que esta enfermedad tiene con diferencia el mayor porcentaje de pacientes con la mutación JAK2. En mielofibrosis, en comparación, solo la presenta aproximadamente la mitad de los pacientes. Entonces, ¿deberíamos empezar con PV? En conversaciones con los organismos reguladores, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, se acordó que, aunque la PV sería un punto lógico para probar los inhibidores de JAK2 más adelante, primero debíamos confirmar que los fármacos eran seguros y eficaces. Por eso se decidió que lo más prudente sería comenzar con pacientes con mielofibrosis, ya que eran quienes más necesitaban una terapia urgente por estar en peor estado de salud. En el desarrollo de fármacos siempre se empieza con los pacientes que tienen mayor necesidad médica no cubierta. Así que la fase 1 comenzó con pacientes con mielofibrosis y los propios organismos reguladores sugirieron empezar con los casos más graves, es decir, los de riesgo intermedio alto o alto, según la escala de riesgo IPSS. No sabíamos qué resultados íbamos a esperar y desarrollamos criterios de respuesta a través del Grupo Internacional de Trabajo para la Mielofibrosis. Nos preguntábamos si la médula ósea volvería completamente a la normalidad, si la enfermedad podría entrar en remisión, etc., pero no lo sabíamos. Aunque lo que sí vimos fue algo totalmente impresionante.
En primer lugar, una mejoría bastante importante en cómo se sentían los pacientes, incomparable con cualquier otra terapia que habíamos probado anteriormente. Yo había participado ya en unos 30 ensayos clínicos sobre mielofibrosis antes de probar ruxolitinib y la diferencia fue enorme. En segundo lugar, vimos una reducción rápida del tamaño del bazo y lo más sorprendente fue que esta reducción no parecía estar relacionada con un efecto de quimioterapia. No había lisis tumoral ni una caída repentina de los glóbulos blancos. No se trataba del típico efecto citotóxico. Así que empezamos a ver algo no previsto. El bazo disminuía de tamaño y los síntomas mejoraban notablemente. El desarrollo de las herramientas de evaluación de síntomas podría dar para una hora de charla por sí solo. Las creamos en gran medida porque necesitábamos medir los síntomas y hasta ese momento no existían instrumentos validados para hacerlo. Colaboramos con pacientes y asociaciones, incluyendo a personas como tú, Peter, Joyce Niblack y otros. Aprovechamos su comunidad en línea online para cuantificar los síntomas más difíciles que experimentaban los pacientes y a partir de eso desarrollamos una serie de cuestionarios clínicos estandarizados, ya que realmente no existían herramientas previas para evaluar de manera objetiva los síntomas de las MPN. Y ahora quisiera lanzar una pregunta a Radek. Hemos visto una mejoría en la esplenomegalia y en los síntomas, pero también observamos efectos secundarios, especialmente trombocitopenia y anemia. ¿Qué podrías decirles a los pacientes que nos escuchan sobre lo que esto nos enseñó acerca de la relevancia biológica de inhibir el JAK2? Bueno, desde tu punto de vista científico, ¿el impacto fue el que esperabas? ¿Te sorprendió algo? ¿Cómo se conectan estos hallazgos? Creo que los efectos observados eran bastante previsibles según lo que sabemos sobre la función de la tirosina quinasa JAK2. Es una enzima que se asocia a los receptores de los factores de crecimiento que regulan el número de plaquetas y glóbulos rojos. También interviene en los granulocitos, pero en las MPN los principales parámetros son plaquetas y eritrocitos, así que era lógico esperar que si inhibimos el JAK2 disminuiría el recuento de plaquetas y de glóbulos rojos, así como la masa eritrocitaria. Sin embargo, la diferencia en el caso del BCR-ABL y el imatinib es que JAK2 es una enzima esencial. Por tanto, si la inhibimos en exceso, vamos más allá del efecto deseado, que es normalizar los valores sanguíneos. Lo crucial, entonces, no es solo controlar la enfermedad, sino lograr inhibidores capaces de distinguir entre la forma mutada hiperactiva de JAK2 y la forma normal. Por desgracia, esto aún no se ha conseguido plenamente o la diferencia es mínima. Las células con JAK2 normal responden casi igual que las células con la mutación JAK2. Esa es la nueva frontera, el siguiente desafío. Si sobredosificamos los inhibidores de JAK2, producimos citopenia, esto se convierte en un problema, sobre todo en las etapas avanzadas de la mielofibrosis, cuando la producción de células, plaquetas y glóbulos rojos ya está reducida. Si inhibimos la producción sanguínea,
sin distinguir las células mutadas de las sanas, llegamos a un límite en la dosis. No podemos aumentar lo suficiente como para eliminar las células enfermas sin dañar también las normales. Así que actualmente se están desarrollando inhibidores de JAK2 de nueva generación que preservan mejor las plaquetas o que no reducen la producción de glóbulos rojos, de modo que puedan usarse en pacientes con anemia o hemoglobina baja. La gran meta es desarrollar inhibidores que distingan claramente entre la forma mutada, la V617F y la forma normal de JAK2. Esperamos que eso ocurra en los próximos años y ya hay algunos candidatos en ensayos clínicos, pero ha sido muy difícil y sigue siéndolo porque la diferencia entre el JAK2 normal y el mutado es solo un pequeño cambio en un aminoácido, lo que hace extremadamente complejo desarrollar inhibidores capaces de discriminar entre ambas formas. Gracias, Radek. Rubén, ¿cómo ves el futuro? Solo para cerrar. Bueno, en este momento contamos con 4 inhibidores de JAK aprobados que actúan sobre la vía JAK-STAT. Estos 4 inhibidores son ruxolitinib, fedratinib, pacritinib y momelotinib. Todos son terapias importantes que han proporcionado muy buenas respuestas a muchos pacientes, aunque difieren ligeramente en su perfil de acción quinasa, es decir, las otras dianas que inhiben además del JAK2. Por ejemplo, momelotinib tiene una mayor actividad para mejorar la anemia, pacritinib también ayuda con la anemia, pero además es seguro en pacientes con trombocitopenia severa. El fedratinib no inhibe JAK1 y ha demostrado buena eficacia sin algunos de los efectos secundarios que a veces vemos con ruxolitinib, como pueden ser los cánceres de piel. Y ruxolitinib es el que tiene la trayectoria clínica más larga. Estas 4 terapias han sido muy útiles, aunque se solapan parcialmente en sus efectos. Creo que son la base sobre la que debemos seguir construyendo. Coincido también plenamente con lo que ha dicho Radek. Veo el futuro desde varios ángulos. Primero, hay un claro esfuerzo por pasar de la inhibición global de la vía JAK-STAT a terapias más específicas. Sabemos que hay 3 mutaciones principales que impulsan la enfermedad: el JAK2 V617F, el CARL y MPL. Los 4 inhibidores de JAK aprobados hasta ahora funcionan independientemente de cuál de estas mutaciones tenga el paciente, e incluso algunos pacientes sin ninguna de ellas también se benefician. Pero creo que estamos entrando en una nueva era de terapias más selectivas. Ya hay varias, como las que mencionó o ha mencionado Radek, más específicas para la mutación JAK2. V617F. Él explicó también por qué ha sido difícil desarrollarlas. Actualmente hay candidatas en desarrollo en empresas como Ajax y Incyte y será muy interesante ver su impacto. ¿Serán más eficaces? ¿Tendrán limitaciones? Hay que averiguarlo. Sabemos que el JAK2 no es la única mutación que pueden presentar estos pacientes. Muchos tienen también otras mutaciones somáticas adicionales. Así que si logramos inhibir JAK2 de forma más específica, debemos preguntarnos cuál será el beneficio real de esto. ¿Dependerá de si el paciente tiene o no otras mutaciones? También se están desarrollando inhibidores dirigidos a la calreticulina, incluyendo un anticuerpo monoclonal de Incyte y un anticuerpo biespecífico contra calreticulina de Johnson & Johnson. Además, hay proyectos de terapias CAR-T, vacunas terapéuticas y otros enfoques inmunológicos en curso.
Por tanto, creo que pasaremos de una etapa de tratamientos generalistas a una etapa de terapias personalizadas según la mutación impulsora de cada paciente. En paralelo, se está consolidando una segunda era, la de las terapias combinadas, es decir, combinar inhibidores de JAK con otros agentes ya en estudio, como pelabresib, navtemadlin, navitoclax o numerosos otros fármacos en diferentes fases de ensayo clínico. El objetivo de estas combinaciones es lograr respuestas más profundas y sostenidas. Finalmente, también hay fármacos dirigidos a otros mecanismos totalmente distintos, independientes de los inhibidores de JAK. Por ejemplo, los inhibidores de la telomerasa como imetelstat, que ya muestran actividad en ensayos, así como otros enfoques centrados en desentrañar nuevas vías biológicas. El progreso, una vez más, se logra gracias a la colaboración simbiótica entre los científicos de laboratorio, como el Dr. Skoda, y la comunidad de investigación clínica, trabajando codo con codo para identificar nuevas dianas, objetivos y combinaciones racionales. Y a medida que realizamos estos ensayos, también aprenderemos de ellos. Analizamos las respuestas observadas, los estudios correlativos y refinamos el desarrollo de nuevas terapias, los ajustes de dosis y los regímenes de administración. Estoy seguro de que el progreso continuará porque la comunidad de MPN es realmente extraordinaria. Ha crecido bajo la mentoría de grandes pioneros como el Dr. Skoda, el Dr. Green, el Dr. Weinschenker y el Dr. Guy Lillian, quienes formaron a toda una nueva generación de científicos que hoy siguen expandiendo este trabajo en todo el mundo. Personas como Jyoti Nangalia, Ross Levine, que fue discípulo de Gillian y hoy es un referente por derecho propio, o Robert Kralovics, que también es ahora un investigador senior. Ellos son la nueva generación que mantiene vivo este impulso y continúa avanzando en este campo. Muchas gracias, Rubén. Radek, antes de terminar, ¿quieres añadir algo? Creo que ya hemos cubierto la mayoría de los temas, pero hay un aspecto que a lo mejor vale la pena mencionar. El interferón es un fármaco que se ha utilizado en muchos contextos diferentes y cuyo uso fue pionero gracias al Dr. Richard Silver. Hoy, en su forma pegilada, interferón pegilado, se ha convertido en el único medicamento capaz de inducir remisiones moleculares en algunos pacientes. Y esto es algo que no actúa directamente sobre la mutación JAK2, sino que parece hacerlo agotando el reservorio de células madre mutadas, es decir, las células madre que portan la mutación. Creo que de cara al futuro, por supuesto, será crucial encontrar tratamientos más eficaces para las fases avanzadas de la enfermedad, pero también considero fundamental mover el enfoque hacia las etapas más tempranas, incluso hacia la prevención de la progresión desde el estado de portador de la mutación hasta el desarrollo clínico de la MPN. Como ocurre en casi todos los cánceres, las intervenciones tempranas suelen ser más efectivas. Tiene lógica que las terapias actuales se hayan aprobado en fases avanzadas. Eso pasa con todos los cánceres, pero debemos buscar formas de actuar antes, aunque los ensayos clínicos en etapas iniciales son más difíciles, porque los criterios de éxito deben definirse con precisión para demostrar eficacia. Aún así, creo que el futuro pasa por intervenir
precozmente, prevenir la progresión y conseguir que haya más pacientes como tú que puedan decir he tenido PV durante 30 años. Eso es lo que todos anhelamos lograr. Exactamente. Ese es el objetivo. Y desde el lado de los pacientes solo quisiera pedirles algo. No olviden los síntomas. Los síntomas son muy importantes para nosotros. Hay demasiados pacientes que, según los análisis, parecen estar bien, los resultados son estables, todo parece correcto, pero se sienten terriblemente mal. A veces por efectos secundarios, otras simplemente porque los síntomas de la enfermedad que pueden ser muy duros. No necesito enumerarlos, ustedes los conocen bien, pero por favor, en todo este trabajo que están haciendo, que es absolutamente fantástico, no olviden los síntomas. La mayoría de nosotros sufrimos de una u otra forma esos síntomas. Aprendemos a aceptarlos y tratamos de seguir adelante y luchar, pero por favor, sé que muchas farmacéuticas están cambiando y que están viendo a los síntomas y también sé que ustedes lo están haciendo, de modo que aunque nos hayamos pasado un poco del tiempo, quiero agradecerles enormemente, no solo a ustedes, sino también a todos sus colegas cuyos nombres mencionaron. Sin ustedes no estaríamos donde estamos hoy. Como paciente que lo ha vivido, puedo decir que el avance conseguido gracias a ustedes y sus equipos es extraordinario. En nombre de todos los pacientes con MPN, les damos las gracias por su lucha y por darnos una vida mejor. Confiamos en ustedes mucho y estamos seguros de que algún día también lograremos controlar los síntomas. Estoy convencido de ello. Muchas gracias por estar aquí. Es un gran placer tener hoy con nosotros a dos de los pilares fundamentales de nuestra familia MPN. Gracias y por favor, sigan luchando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Hasta pronto, ha sido un placer. Sí, muchas gracias, ha sido un placer. Adiós.